Ahí estamos. Sí, señor, exactamente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y bienvenido al EB11. ¿Qué tal? Un saludo a ustedes, gracias por la invitación, a las autoridades de este noble medio y a nuestra querida comunidad santiagueña. ¿Va a haber medida de fuerza en los días por venir? La primera pregunta. Sí, el próximo lunes la Mesa Nacional de CONADO, en concordancia con la Mesa de Conducción también de la Intergremial de nuestra CONADO histórica y la CETERA, convocaron a un paro nacional. En el caso de CONADO es para el tema de la ley de financiamiento universitario, la restitución del FONIC, el tema del restablecimiento de la paritaria nacional, no solamente la nuestra, sino también de los docentes de nivel inicial, primario y secundario a nivel nacional, o sea, la paritaria nacional docente. En este caso, CONADO se solidariza y se adhiere a la medida de fuerza. No obstante eso, nuestra paritaria, nosotros como tuvimos una primer paritaria con el gobierno nacional, que fue unos días antes al dictamen de la Corte Suprema de la Nación en lo que hace al incidente cautelar, y en lo cual también esto llevó a que la mesa de conducción de CONADO, a esa paritaria que se había planteado que nos volvamos a sentar el 14 de septiembre, para ver lo que es la deuda salarial 2024, CONADO y la CONADO histórica solicitan, y FEDUM solicita que se adelante ese plazo. Bien, bien. ¿Hubo alguna recomposición del salario, alguna mejora en estas semanas? Sí, Nación cumplió con lo que firmó en el Acta Paritaria Nacional. Bien. Eso nobleza obliga a decirlo, envió los instructivos en tiempo y forma y acreditó la suma de dinero que se habían acordado en esa Paritaria Nacional. Bien, con esto satisfechos hasta aquí. Hasta lo que es el 2025. Lo que quedó por discutir de esa Paritaria Nacional es la deuda correspondiente al 2024, que se va a tratar, de acuerdo al acta paritaria, el 14 de septiembre. Por lo cual, hoy CONADO y CONADO Histórica y FEDUM solicitan el adelantamiento. Siempre aclaro que no hay que confundir dos cuestiones que son estrictamente legales. Cuando uno lee el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, segundo párrafo, es claro cuando dice que la cautelar se hace lugar por una cuestión procedimental, porque el RES, que es el recurso extraordinario federal, no era el momento oportuno procesal para presentar por la demandada, en este caso el gobierno nacional, por lo cual no es menos cierto que se lo desestima por una cuestión procesal. Por eso la Corte Suprema coloca inmediatamente, esto no implica reconocimiento ni no reconocimiento en lo que hace a la cuestión de fondo, que es el amparo que se encuentra allá en el primer juzgado. La medida de fuerza por venir la próxima semana, ¿podría de alguna manera ensuciar el diálogo hasta aquí con el gobierno de la nación? ¿Podría de alguna manera otra vez activar algunas alertas del gobierno de la nación y si hacer que tome distancia de lo que se venía conversando? ¿Cómo lo evaluaron? ¿Qué es lo que plantean ustedes que puede llegar a suceder después de la medida de fuerza? Sí, esta decisión fue tomada por la mesa ejecutiva de CONADO. No fue tomada por el pleno de secretarios generales, que son dos instancias diferentes. Por lo cual, al ser tomada por la mesa ejecutiva, los gremios de base acatamos la decisión. Creemos que puede abrir la instancia de que se adelante las conversaciones de las paritarias nacionales o el gobierno nacional. Digo, ustedes han firmado una paritaria de común acuerdo, de buena fe, de buena voluntad, por lo cual hay que esperar hasta el 14 de septiembre. Esto se verá en el transcurso de los días. Lo cierto es que es necesario el diálogo y es necesario ponerse de acuerdo. Hemos dado un paso importante en recuperar lo que es la deuda del 2025. Hoy tenemos que recuperar lo que es 2024. Por eso no es menos cierto que cuando la Corte Suprema de Justicia emite su dictamen, no fallo, su dictamen, en esta cuestión procesal que es el incidente, no coloca montos ni intereses ni plazos.
lo vuelve criteriosamente a la Cámara anterior, la Cámara de Apelaciones, Sí. para que las partes dialoguen. Bien. Si no, la Corte hubiera colocado montos, tiempos, plazos, cosa que no lo ha Está hecho. bien. Doctor, ¿y cómo está el claustro? ¿Cómo están los docentes hoy con este panorama? Con discusiones que todavía seguramente tienen varios pasos a seguir y a tomar en el tiempo, con los efectos obviamente de todo lo que es el problema económico a nivel nacional. No estoy hablando de cuestiones estrictamente vinculadas a la actividad docente, sino de lo que pasa con la economía en el país, que afecta a todos de distinta manera, de distinta forma, pero nadie se escapa a lo que sucede con la economía del país. ¿Cómo están los docentes en general, más allá de la coyuntura que les toca vivir? Mira, creo que el acuerdo que se realizó en junio y que los docentes cobraron ese aumento del prácticamente el 22%, Sí. que el 3% se lo va a liquidar ahora con agosto para liquidar en septiembre, para liquidar en octubre, agosto para liquidar en septiembre, oxigenó mucho. ¿Por qué? Porque implicó el aumento en aquellos que son regulares, en las diferentes categorías docentes, pero también permitió establecer un piso mínimo de garantía salarial para el iniciado. O sea, salíamos de esos 300 y pico y pasamos a 700 y pico de miles de pesos para aquel que recién se inicia. O sea, habla de un docente de dedicación simple. Claro. O sea, que es la mínima categoría. El objetivo nuestro es recuperar en la próxima paritaria ese atraso del 24%, lo cual también elevaría ese mínimo. Del año 2024, elevaría ese mínimo, que nosotros calculamos que tenemos que recuperar un 30% más ahí. El docente en general recibió con buen tino, con buen criterio, el diálogo abierto, la paritaria y el consenso alcanzado en esa paritaria. Bien. Era algo que la clase docente en las diferentes categorías y niveles nos pedía a gritos, a empezar a acordar. ¿Hay una lucha? Sí, la ley de presupuesto universitario, la ley de financiamiento universitario, pero eso también hace a lo que hace al funcionamiento de las universidades, al funcionamiento de los hospitales públicos universitarios, de acuerdo a lo que yo conversaba con el rector el otro día, Sí. días antes de las vacaciones, un día, 2 días antes, ellos también están recibiendo los montos comprometidos en tiempo y forma, por lo cual en eso no les obliga a desconocer que Nación está cumpliendo con los plazos de esa Bien. paritaria firmada. Esperemos la segunda paritaria, Sí. esperemos que este paro, como dices vos, no compromete el diálogo. Bien. Creo que a nosotros nos votan para defender la cuestión salarial y fundamentalmente la cuestión salarial del docente universitario, Sí. por lo cual yo siempre digo que no hay que mezclar peras y manzanas, porque nuestro principal representado es el docente universitario y preuniversitario, y eso implica también cumplir con la norma, con la ley de decisiones sindicales que nos da ese mandato, y no implica desconocer las otras situaciones, tampoco Bien. implica asumir posiciones corporativas hacia el interior de los docentes universitarios, pero es lo que la ley manda, nos manda la ley de decisiones sindicales, defender el derecho Bien. a condiciones dignas de trabajo, el derecho a capacitación y a formación, pero fundamentalmente la cuestión salarial. Doctor, 23 minutos, Sí. perdón, No. 23 minutos de la 1 de la tarde, compartimos actualidad política en la radio de los santiagueños. Estamos conversando con el secretario general de ADUNCE, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, estimado compañero. exactamente. Doctor, ¿cuál es la descripción que puede realizar hoy de la comunidad universitaria santiagueña en medio de toda esta realidad? De toda esta realidad es que el docente universitario de la UNCE, tanto sea universitario como preuniversitario, a pesar de la crisis, a pesar de la falta de recursos, porque todas las universidades han tenido diferentes formas de poder afrontar esta situación, algunas con mayores habilidades o cualidades en lo que hace a la administración y a la gestión financiera propiamente dicha, otras con mayores dificultades, muchas veces porque quizás no se hace ese escenario al corto y al mediano plazo típico de nuestra Argentina, no hablemos de largo plazo porque es algo inexistente hace muchas décadas. Entonces, el docente nuestro le pone mucha gana, le pone mucho esfuerzo, no es un docente que le gusta hacer paro, por eso nosotros como ADUNCE adherimos a la medida, acompañamos a la medida,
pero también hemos recibido entre ayer y hoy docentes que están de acuerdo con la medida, otros docentes que te dicen que hay que respetar la palabra empeñada. Entonces yo creo que hay que escuchar todas las voces y todas las campanas. Nosotros en este caso ADUNCE somos orgánicos y vamos a respetar la medida. El docente de la UNCE es un docente que es es como el Renault 12, lo atas con alambre y sigue laborando y le pone el pecho y le pone las ganas y le pone el esfuerzo, pero también debemos hacernos una autocrítica a nivel interno y empezar a repreguntarnos también qué tipo de universidad queremos, qué tipo de universidad debemos repreguntarnos en lo que hace a la gestión y a la administración de los recursos, qué tipo de universidad visualizamos, no solamente en Santiago del Estero, sino a nivel regional. Y eso significa un debate profundo hacia el interior de la universidad, no solamente de claustro docente, no solamente de claustro no docente, no solamente del claustro estudiantil, sino salir de la zona de confort y esperar, mirarnos en ese escenario que es la provincia de Santiago del Estero, que tiene un potencial enorme para seguir desarrollándose. Tal eso, hasta ayer se ha habilitado una nueva línea de avión y en eso la universidad tiene que estar presente, en las grandes discusiones, en las medianas discusiones y en las efectividades conducentes, en la gestión de ese día a día. Doctor, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, presenta problemas particulares respecto a otras universidades del país, ¿o la realidad es la misma para todos? No, comúnmente un gran problema que afecta a muchas universidades, y Santiago no escapa de eso, es la regularización de la planta docente. Tenemos muchas carreras en donde hay muchos docentes, en donde son afectados con sobrecarga de cátedra o son contratados y durante el transcurso de esos años no se llama, como establece la ley, a concurso del cargo para darle la posesión del cargo. Entonces, cuando vos tienes muchos docentes contratados, primero que estás incumpliendo con la ley de educación superior que te dice las universidades no pueden tener más de un 30% de cargos contratados. En nuestro caso es totalmente inverso. A la vez también no generas trayectorias docentes, vas formando equipos cátedra que cuando te viene una evaluación externa de la CONEAU de acreditación, lo primero que se fijan es conformación de equipos cátedra, permanencia y regularidad, que hace la trazabilidad de la carrera docente. Y por último, cuando vos tienes muchos docentes contratados, la universidad pública no escapa a una lógica de la administración pública. Cuando vos tienes muchos docentes contratados, entras en la lógica de la prebenda, del toma y daca, en la lógica de la lapicera. ¿Te renuevo o no te renuevo el contrato? ¿Estás o no estás? Sistema perverso. Se vuelve un sistema perverso. Entonces también eso hay que decirlo con todas las letras. Y no hay que tenerlo miedo a decirlo. Yo tengo 33 años de antigüedad en la Universidad de Santiago del Estero. Concursé todos mis cargos y el último cargo que accedí por evaluación externa fue de profesor titular. Entonces hice toda una trayectoria y creo que nos debemos preguntar la estabilidad laboral docente para que el docente sea concursado y tenga regularidad. El tema de nuestras investigaciones, ¿cómo impacta en el medio? ¿Qué genera en el medio? ¿Qué dinámica genera en el medio? Y esas son cuestiones de fondo que nos debemos preguntar, porque muchas veces uno puede hacer muchas investigaciones y, como dicen muchos investigadores, pueden constituir papers que quedan en los gestantes y que sirven para acreditar una condición después de evaluación externa. De esto que estás señalando, rescato dos cuestiones que a mí me llaman mucho la atención, me encantaría profundizar un poquito más. La primera, ¿por qué tantos docentes contratados entonces? ¿Cuál es el por qué? ¿Es una desprolijidad de carácter administrativo? ¿Hay evidentemente una intención ubicada en esa dirección? ¿Esto es así porque alguien quiere que esto sea así? No quiero usar el término, si hablamos de algo que no corresponde, doloso, ¿no? De mala intención. No, o llevarlo al terreno de lo delictual, porque tampoco es un crimen, pero ¿por qué está así esto? No, yo creo que es una cuestión, son varias cuestiones que conjugan. Sí. Una cuestión, por un lado, es un proceso que se fue acumulando y quedando así en el tiempo. Es de larga data. Es de larga data. Yo creo que hasta la gestión del doctor Herrera y parte de Tenchini no era tan evidente.
de esas gestiones que en adelante esto se empezó a profundizar con más fuerza. Y creo que es un proceso de acumulación, de un laissez-faire, de dejar hacer, dejar pasar, esto es así, y va a ser así, no cumpliendo con la norma. Y por el otro lado también hay un criterio de asignación política que no hay que desconocerlo. En la medida que yo tengo el poder de renovar o no los contratos, en la medida que tengo capacidad de influenciar. No solamente sobre el docente, acordate que el docente influencia sobre el estudiante. Sí, bien. O sea, se conforma toda una cadena. Entonces yo creo que, por eso yo creo que la reforma del 18, cuando hablaba de la autonomía de cátedra, de la libertad de cátedra, de la estabilidad del docente, era la reforma de 1918 para romper esos criterios monásticos. Santiago, y clasistas en alguna forma, porque es el hijo de, el hijo de y el hijo de. Santiago, quiero saber si escuché bien. ¿Dijiste influenciar o condicionar? No alcancé a escuchar bien. ¿Qué dijiste cuando hablaste de influenciar? Y el docente tiene una influencia sobre los estudiantes. Es el de que firma la regularidad. No hablo de la influencia del docente al estudiante, hablo de la influencia de arriba del docente al docente. Y sí, es algo que se da. Negarlo sería mentir, sería negar una realidad. Y yo tengo la costumbre de decir la verdad y ser políticamente incorrecto. Te puede gustar o no mi verdad, pero prefiero ser políticamente incorrecto en un mundo de políticamente correcto. Entonces lo más fácil sería para mí decirte, no, mira, nosotros sí cumplimos con la norma, respetamos y todo lo demás. Pero cuando uno está en el gremio y recibe la cantidad de presentaciones de docentes de las diferentes facultades, en donde cuestionan la falta de apego a la normativa, la falta de legitimidad, la falta de debido proceso administrativo, la falta de legalidad, la falta de igualdad en la norma, y uno tiene que iniciar todos esos expedientes porque corresponde, para eso nos votan, y dentro del marco del derecho plantear esas cuestiones, uno se da cuenta que no es solamente un discurso, sino que hay una prueba documental que marca eso. Entonces, lo que uno siempre llama a las autoridades, sean los decanos o sean los rectores de turno, a la reflexión de que busquemos mejorar el sistema, de que nos apeguemos a las normas, de que tratemos de solucionar los problemas antes de que lleguen a la presentación administrativa o la acción legal. No sé si entendí bien, no son cuestiones sencillas por ahí para abordarlas por el común de la gente, pero bueno, estamos con el secretario general del gremio, que seguramente entiende muchísimo más que nosotros, además es docente, así que lo puede explicar bien. No me quedó claro eso de la parte investigativa de la universidad, la investigación que debe llevar a cabo la universidad. No hay control, no se revisa, no se cumplen con las normas establecidas que seguramente deben estar escritas para que este proceso o esta parte fundamental de la universidad se concrete. ¿Qué es lo que pasa con eso? O sea, ¿se investiga y nadie sabe qué? No, se investiga. Y hay que diferenciar dos tipos de investigaciones, la básica y la aplicada. La básica tiene un fin, generar o indagar, producir determinados cuerpos de conocimientos teóricos que después son de gran utilidad para la investigación aplicada. Yo creo que nosotros, en un país tan grande, y en este caso en una provincia tan grande, la investigación básica necesaria sí es imprescindible, pero también tiene que ir de la mano de una investigación aplicada que a través de la Secretaría de Vinculación y Transferencia o de la Secretaría de Investigación, que busquen generar investigaciones aplicadas de tipo de desarrollo productivo, de desarrollo social, de desarrollo sanitario, que impacte directamente, concretamente en las condiciones de vida. Por darte un ejemplo, ¿cuántos años que venimos hablando, vos que sos de Educación para la Salud, del salitre, del arsénico en el agua? ¿Hace cuántos años? Por favor. Y seguimos hablando y la gente a 10, 12 kilómetros hay una comisión hoy, ¿no? Sí, está funcionando hace ya varias décadas tiene esa comisión. Entonces, lo lógico sería la investigación aplicada que actúe en generar mecanismos, procesos, instrumentos tecnológicos que permitan generar la vida de esas comunidades en lo que hace el consumo de ese tipo de agua. Pero ¿qué es lo que falla? ¿La universidad que no baja a la sociedad o la sociedad que no le importa lo que hace la universidad y está todo así desarmado? Te completo la idea, porque cuando uno no actúa directamente con una investigación aplicada, eso después impacta en la salud de las personas, eso impacta después en el costo de la salud pública, porque comúnmente el que toma agua con arsénico va a caer indefectiblemente en la salud pública, y eso tiene un costo, y ese costo lo tenemos que validar. Ahora, y esto no es una mirada puramente economicista, sino es una mirada desde el concepto de salud social o de inversión social.
Y cuando hablamos nosotros de la investigación aplicada, yo creo que las universidades, algunas tenemos que salir de la zona de confort. Bien. ¿Por qué? Porque la zona de confort sería complementar el formato que te pide el proyecto de investigación, cumplir con los plazos que te da, elaborar el informe, cumplir con la rendición de cuentas, lograr la acreditación del paper y lo sumo a mi antecedente académico. Todo eso es burocracia, ¿eh? Es burocracia. Entonces, a esa cuestión burocrática formal de la universidad pública, tenemos que salir de la zona de confort. Y esto no significa una crítica ni nada por el estilo. Significa repensarnos, repreguntarnos, reindagarnos, volver a colocar en clave de interpelación nuestra vinculación con la sociedad, porque es doña Juana, don Pedro, Julita, María, que cuando compran su paquete de fideo con su IVA, una parte de ese IVA va al sostenimiento de la universidad pública. Y muchas veces los hijos y los nietos de esos cientos de miles de doña María, de don Pedro, quizás nunca pisen la vereda de la universidad pública. Ahora, la obligación moral, la obligación social de la universidad pública es devolver en bienes y servicios que sean beneficiosos para la comunidad. 36 minutos de la 1 de la tarde. Señor Gabriel Álvarez. Señor Ariel Horacio Sequeira. Usted que transita los claustros de la universidad. Sí, sí. Parte de todo esto lo debes conocer bien. Sí, por supuesto, con nuestros compañeros ahí en la licenciatura, ¿no? Doctor, quería consultarle, ¿cómo se puede repensar, como decía usted, la universidad, ¿no? Para salir de esa zona de confort cuando hoy en Argentina, lamentablemente, volvimos a un tema que parecía zanjado, que la educación es un derecho fundamental, sobre todo gratuita, pública y de calidad, con un ingreso irrestricto. Sí, también la misma comunidad se intoxicó por esos detractores, ¿no? de la universidad pública. Yo creo que cuando un discurso de detracción, cualquier tipo de discurso de detracción tiene cabida, es porque algo del otro lado no estamos haciendo bien también. Entonces, en eso nos tenemos que repreguntar. Por eso digo, cuando la universidad pública, en este caso nuestra universidad, se debe interpelar en sus fortalezas y en sus debilidades. ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿En qué estamos débiles? Estamos débiles en esto. Y hay que decirlo, porque no hay peor enfermo que no reconoce su enfermedad. Entonces usted y eso en Educación para la Salud vos lo debe saber, para reconocerse uno en su enfermedad tiene que tener un espacio de constricción en donde reconoce sus debilidades. Ahora, muy bien. Eso implica dar un salto cualitativo, porque si no nos colocamos muy allá de que como que somos perfectos en todo, y no somos perfectos en todo. Tenemos nuestra fortaleza y tenemos nuestras debilidades. Ahora, nuestra fortaleza hay que potenciarla y nuestras debilidades hay que mirarlas con un sentido crítico, propositivo. ¿Qué significa crítico? Analizar esas debilidades. Y propositivo es decir, bueno, a partir de estas debilidades, ¿qué proponemos para surgir o salir de esa línea? Ahora, en momentos como estos, en donde hay contracción del presupuesto, hay muchas universidades que no se quedaron de brazos cruzados. Venían elaborando estrategias por las cuales permite afrontar esta situación con mayor agilidad administrativa financiera. Y en eso nosotros, como universidad pública a nivel local, toda crisis significa una oportunidad. Eso es lo primero que les enseñan en las licenciaturas y en la administración de empresas. Toda crisis significa una oportunidad. Entonces esto es como una persona que se la tira al fondo de una pileta y la persona no sabe nadar. Tiene dos opciones, o se queda abajo o pega el envión y sale para arriba. Bueno, nosotros tenemos que utilizar esa técnica que parece muy común, muy de sentido común, pero muchas veces también de tanta racionalidad le esquivamos al sentido común, que es el sentido madre de todas las racionalidades. Y es algo que muchas veces no los cultivamos y nos encerramos en determinados tipos de discursos o de ideologías al extremo, sin pensar, che, ¿no puede haber otras puertas, otras salidas? Hay un pensador muy importante, Edgar Morin, que falleció hace poco, y analizaba el tema de la complejidad. Y él decía que al mundo de la complejidad no lo puedes analizar o ver desde una posición ideológica determinada o determinista o de un ideologismo exacerbado. Lo tienes que ver desde el pensamiento complejo. Y ese pensamiento complejo te permite mirar en 180, no como algunos que decían por ahí en 360, que vuelves al punto de partida. Hay algunos académicos que dicen eso. No. Entonces nosotros decimos desde los 180 grados. El pensamiento complejo te permite analizar todas las posibilidades sin caer en los ismos de los ideologismos. El mundo es muy complejo.
El mundo está complejo, el mundo está cambiando en su matriz productiva, el mundo está cambiando en su reorganización. Y lo que nosotros conocíamos como industria o fábrica ya no es. No solamente en los países subdesarrollados, sino en los países desarrollados. La industria de servicios pasa a ocupar un lugar, la IA te cambió el escenario y entonces hoy tenemos que repreguntarnos, no solamente las universidades, sino los que conducen los destinos municipales, provinciales, nacionales. 20 minutos solamente para las 2 de la tarde. Doctor Santiago Comán, agradeciéndote mucho que nos acompañes en este horario por interés nuestro, ¿no? De adentrarnos en la marcha, obviamente, de todo lo que tiene que ver con la vida de las universidades. Volvemos al punto de partida. Sin actividad docente, la UNCE el lunes que viene. Exactamente. Nuestro gremio ADUNCE se adhiere plenamente, de manera orgánica, a la decisión tomada por la conducción nacional de CONADO y por la intersectoría gremial, y en solidaridad también con Sectera para la convocatoria de la paritaria nacional docente de los otros niveles de educación, así como se convocó en el año 2025, por lo cual convocamos a los docentes universitarios y preuniversitarios a que se adhieran a este paro, debido a que la universidad todavía está en receso. Hoy la parte administrativa de ADUNCE comunicó tanto al rector como a los diferentes decanos de la medida de fuerza. Bien. Santiago, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la apertura y bueno, son hermosos estos diálogos porque permite intercambiar, construir, crecer, disentir. Esa es la democracia. Absolutamente, absolutamente.